En este video vamos a continuar viendo los modos de adquirir el dominio. Recordemos de que este es un video que es de resumen de todos los otros videos donde cada institución la fuimos revisando una por una y explicando detalles que en este video no vamos a explicar. Sin embargo, tampoco queremos ser demasiado ligeros y no dejar de incorporar algunos tips o recordar algunos artículos que son relevantes. Por ejemplo, estamos viendo acá en este video la definición del artículo 670, donde la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace a otro, ¿ya? Habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Es importante entender las características como acto jurídico, ¿ya? Las características como modo de adquirir el dominio, las cosas que pueden adquirirse por tradición, los requisitos de la tradición, ¿ya? Y la gran diferencia clásica de pregunta: ¿cuál es la diferencia entre entrega y tradición? Entonces, comencemos por recordar cuáles son las características de la tradición como acto jurídico. Bueno, como acto jurídico extingue derechos y obligaciones convencional, ¿ya? O no, un contrato de disposición implica una disminución del patrimonio del tradente, ¿ya? De atribución patrimonial desplaza un derecho de un patrimonio a otro, debe tener un título que lo justifique, claro está. Ahora, las características como modo de adquirir el dominio. Como modo de adquirir el dominio puede ser oneroso, derivativo a título singular. En este caso, o específicamente nosotros, esto, si hay alguna duda, lo pueden ver en el video donde vemos en un cuadro los modos de adquirir el dominio y sus características, ya sean derivativo o no derivativo, en fin, a título gratuito, en fin, todo eso lo vemos en un cuadro. Por lo tanto, les encargo, si no se recuerda eso, revisar ese cuadro que es, o esquema que es preciso para este tema. Por otra parte, cosas que pueden adquirirse por tradición: las cosas muebles e inmuebles, los derechos reales, personales y el derecho real de herencia. ¿Cuáles son los requisitos de la tradición? Concurrencia de dos partes, consentimiento del tradente y adquirente, el título traslaticio de dominio y finalmente la entrega material. Aquí donde vamos a entrega versus tradición, que suele ser una clásica duda. La entrega en nuestro Código Civil la confunde, el Código en general la confunde entrega y tradición en algunos pasajes. La entrega, nuda traditio, supone un acto material para traspasar una cosa. Hace nacer la mera tenencia. En ciertos casos puede tener o puede hacer nacer la posesión. Perfecciona ciertos contratos como el comodato y el depósito. La tradición o traditio implica la intención. Ojo, este aspecto es clave. La intención de transferir el dominio. Estos aspectos, como digo, los revisamos, pero los hemos agregado en este video. Ahora, siguiendo este modo de adquirir que es la tradición, la concurrencia de dos partes, ¿ya? ¿Qué significa esto, la concurrencia de dos partes? En la tradición hay ciertos requisitos, que son la concurrencia de dos partes, que tiene que haber un consentimiento del tradente y adquirente, que debe haber un título traslaticio de dominio y que tiene que haber una entrega material, ¿ya? Veamos esto del tradente. Es quien transfiere el dominio. Los requisitos: consentimiento, ya que se trata de un acto jurídico; capacidad de ejercicio, puede realizarse mediante mandatarios, representantes legales,
¿ya? Por ejemplo, ¿cuál representante legal? El juez en las ventas forzadas. También el partidor en el juicio de partición. Por otra parte, debe tener la facultad de transferir el dominio. Ya la tradición de cosa ajena es válida, pero será inoponible al dueño. Si el dueño ratifica la tradición, se reputa adquiriente desde el momento de la tradición misma, ¿ya? Y no desde la ratificación. El adquirente adquiere la posesión de la cosa que lo autoriza a ganarla por prescripción adquisitiva. Veamos el adquiriente o adquirente. Es la persona que se adquiere el dominio por tradición. ¿Qué requisitos debe tener el adquirente? Consentimiento, ya que se trata de un acto jurídico. Tiene que haber capacidad de ejercicio. Alessandri sostiene que el adquirente solo necesita de capacidad de goce. Somarriba sostiene que debe tener la misma capacidad que el acreedor en el pago, es decir, libre administración de sus bienes. Por otra parte, el consentimiento debe estar presente la voluntad. Por excepción, se permite que se ratifique la tradición y se entenderá hecha desde que ella operó y no desde que se produjo la ratificación. Lo vemos acá, destaqué este cuadrito alrededor, que la fuerza y el dolo puede estar presente, pero se rigen por las reglas generales. ¿Cuáles son los requisitos nuevamente de la tradición? Concurrencia de dos partes, consentimiento de tradente y adquirente, un título traslaticio de dominio y la entrega material. Veamos el tema del error en la tradición. El error en la tradición. El consentimiento debe versar el error de la cosa tradida, en la identidad de la cosa, en la persona. Respecto a los mandatarios produce los mismos efectos. La doctrina, la tradición equivale al pago. Por lo tanto, es necesario que el pago se realice al acreedor para que sea válido. En cuanto al título, se refiere a dos situaciones. Una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio. Dos partes se suponen título de traslaticio, pero diferentes. En este sentido, cabe recordar el artículo 703, cuando dice, es justo título el constitutivo traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción, ¿ya? Son traslaticio de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Requisitos del título: válido respecto de la persona a quien se le confiere. La Corte Suprema ha considerado que debe tratarse de un título justo y requiere de las solemnidades propias. Debe estar pensando la mente de cada uno de ustedes ese video cuando definimos qué era un título. ¿Qué era un título? Se los dejo para que revisen ese video. Hay distintos casos de error. El error esencial y la sanción se discute, ¿ya? Ahora, por otra parte, como vemos, hay una entrega material, ¿cierto? Veamos este video en la parte superior. Es el traspaso material de la cosa respecto de la cual se está transfiriendo el dominio. Nuevamente recordemos, para que no nos ubiquemos de qué estamos hablando. Los requisitos de la tradición: concurrencia de dos partes, consentimiento del tradente adquirente, el título traslaticio de dominio y la entrega material, ¿ya? Los tipos de tradición de las cosas muebles y derechos reales constituidos sobre ellas, conforme al artículo 684.
Pero ¿qué dice el 684? La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando, asumiendo un comportamiento inequívoco o una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Este artículo es pero clásico, así que les encargo de memoria. Permitiendo la aprehensión material de una cosa presente, mostrándosela, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o cualquiera que esté guardada la cosa. 4. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Y 5. Aquí se evita la doble entrega por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble, como el usufructuario, el arrendatario, el comodatario, depositario, o a cualquier otro título traslaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Aquí también se destaca la traditio brevi manus, cuando el mero tenedor se cambia el título a ser un título traslaticio de dominio, con título posesorio, cuando el propietario se transforma en mero tenedor. Recordar esto porque lo vamos a ver también en los derechos reales limitados, ¿ya? Por otra parte, como decíamos, los tipos de la tradición podemos destacar de cosas inmuebles y derechos reales constituidos sobre ellos, la inscripción del título traslaticio de dominio en el registro del conservador de bienes raíces, el derecho de servidumbre, siempre por escritura pública, por ser un instrumento de constitución, el derecho real de herencia, no existe regla especial. Acá cabe citar la doctrina a don Leopoldo Urrutia, a don José Ramón Gutiérrez, a Mesa Barros. Ya a don Leopoldo Urrutia se trata de una universalidad con existencia propia, por lo tanto, solo necesita manifestar la intención para transferirse. Sin embargo, don José Ramón Gutiérrez dice mueble o inmueble según las cosas que lo forman. Mesa Barros dice se une a la postura anterior, una crítica a Urrutia diciendo que sería muy confuso no inscribir los inmuebles. Y Rosende, según las reglas generales, bienes muebles. La Corte Suprema sigue la posición de Urrutia, don Leopoldo Urrutia. Ahora, por otra parte, los derechos personales es la entrega del título hecha por el cedente al cesionario en la cesión de crédito, ¿ya? Esto de la cesión de crédito lo vamos a ver enseguida en el siguiente video. Un alcance es bien importante, se habla también de tradición verdadera y ficta. Ya, eso lo hemos destacado en este extremo. La cesión de derechos. Nosotros en la cesión de derechos lo vemos esto en el artículo 699, la tradición de los derechos personales de un individuo que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario, ¿ya? El 1901 dice la cesión de un crédito personal a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Esto parece ser muy teórico, o alejado de la práctica. Y aunque desde el punto de vista de la condición de alumno, no lo ve como muy alojado en la práctica diaria. Sin embargo, esto uno se da cuenta finalmente cuando realiza su práctica profesional y ve la cesión de crédito en forma práctica y la cesión de derechos también en ese entorno, ¿ya? La cesión de crédito no es un contrato, el legislador lo regula en los contratos por una razón histórica. Entonces, dentro de la estructura, de la anatomía de la cesión de crédito, tenemos el acreedor, el deudor, el cedente, el cesionario y la entrega del título tomado como instrumento, ¿ya? Ahora puede ser judicial, exhibiendo el título,
designando al cesionario y con la firma del cedente. Pasa el crédito con todas sus fianzas, privilegios e hipotecas, pero no con las excepciones personales del cedente. Esto lo distingue de la novación por cambio del acreedor, ¿ya? Ahora, la crítica al concepto. La doctrina critica que se hable de tradición de los créditos personales, ya que los créditos siempre serán personales. Lo que ocurre es que se refiere a créditos nominativos, que son aquellos que pueden pagarse a la persona del acreedor, que está perfectamente identificado, a diferencia de los créditos al portador, por la sola entrega material y a la orden endoso, que están regulados en el Código de Comercio. Cuando ustedes ven los títulos de crédito en derecho comercial, ya al final, en el quinto año, cuarto año, se van a encontrar con esta materialidad. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la tradición? ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de la tradición? Los efectos, fundamentalmente, que transfiere el dominio de la cosa en las mismas condiciones y con los mismos gravámenes de su dueño. Eso es clave. Por la regla general, si el tradente no es dueño de la cosa y el adquirente está de buena fe, la tradición permite iniciar la posesión regular del adquirente, procede la agregación de posesiones. Pregunta clásica nuevamente, ¿qué es la agregación de posesiones? Ya lo vamos a analizar en otro video. Pero es importante tenerlo presente desde ya, que es una pregunta. ¿Desde cuándo puede exigirse la tradición? Regla general, inmediatamente después de celebrado el acto o contrato, una vez llegado el plazo, una vez cumplida la condición. Cuando interviene un decreto judicial, no puede pedirse la tradición cuando es ordenado retener el pago. Hay objeto ilícito, ¿ya? Ahora, la tradición bajo condición resolutoria. Explíquela. Sería una interesante pregunta. El adquirente se hace dueño al momento de efectuar la tradición. Cumplida la condición, se extiende o se entiende que el adquirente jamás fue dueño. Por lo tanto, si lo enajena o la agrava, tenemos que referirnos al artículo 1490. Si la cosa es mueble, el tradente no podrá reivindicarla contra tercero de buena fe. Y el 1491, si es inmueble, solo podrá resolverse la enajenación o gravamen cuando la condición conste en el título respectivo. Allí se habla o se presume de mala fe, ¿ya? En fin, importante la tradición bajo condición resolutoria, ¿ya? Tomar en cuenta el 1490 y el 1491. Si la cosa, en el caso del 1490, si la cosa es mueble, el tradente no podrá reivindicarla contra tercero de buena fe. Y en el 1491, si es inmueble, solo podrá resolverse la enajenación o gravamen cuando la condición conste en el título respectivo. Se presume la mala fe, ¿ya? Hemos querido detenernos exclusivamente en la tradición, digamos, como uno de los modos de adquirir más importantes. Lo vimos en el anterior video, donde vimos la ocupación, la accesión, ¿ya? Pero en este específicamente dejamos este resumen solamente para la tradición. Por lo tanto, es importante naturalmente complementarlo con manuales, pero tener la idea global de los elementos que dan vueltas en torno al tema.